gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Primera edición especial de estas navidades y empezamos con uno de los audios más aplaudidos de entonces. Y digo entonces porque me doy cuenta de que el episodio tiene más de 6 años, de 7 años y medio más o menos que tiene Casus Belli. Antonio Gómez incursionó en la guerra de Cuba, todavía no existía Victoria Podcast, que habría sido su hábitat natural, e hizo un relato sobre estas batallas más desconocidas donde sí que la flota española ganó algunos enfrentamientos. Una guerra que ya se sabía aquí perdida, que muy pocos quisieron ir a morir al Caribe o a cualquier otro sitio, que dejó pérdidas para todos y que las bajas por hambruna, por enfermedad, por combate fueron muchas para todos los bandos. Y en el caso de los soldados españoles, como dice el dicho, volvieron cantando, los que sobrevivieron. Y por cierto, que decirte que Cuba estará muy presente en Casus Belli en el 2025, no tanto en la guerra de independencia, en la guerra hispano-estadounidense de 98 tampoco, todo eso, claro, va para Victoria Podcast más adelante, pero sí que nos vamos a volcar con la Cuba de la Guerra Fría, porque anda que un país tan pequeño no llegó a copar titulares y fue tan protagonista en esos años. Volviendo al audio, la parte técnica pues apenas ha necesitado un poquito de limpieza del audio, hemos dejado la música original, hay que decir que fue la primera vez que puse música intercalada en un audio de Casus Belli, la única música que he cambiado ha sido la de cierre, que en vez de Ready for the War de siempre, pues... Y la he cambiado por una canción que explica uno de los combates, a ver si te gusta y me lo comentas. Venga, dentro audio. En esta ocasión pues me he esquivado totalmente, me he dado un poquito la licencia para escabullirme de las terminantes condiciones de Dani sobre que se trata de un podcast sobre el siglo XX. Ya que él a veces ha colado en temas del siglo XXI, pues yo voy a escurrir un poquito el bulto hacia abajo y a petición de mucha gente que nos lo ha dicho que si podíamos tratarlo, pues vamos a meternos en un fango bastante fangoso. Vamos a hablar de la guerra de Cuba. 1898, siglo XIX, lo sé, Dani. Dejemos clara la cuestión, bueno, la información sobre los grandes enfrentamientos y la imagen a nivel estratégico global de la guerra hispano-norteamericana o guerra de independencia de Cuba o guerra de Cuba, pues son fáciles de encontrar en cualquier lugar, tienen un acceso bastante abierto y se pueden encontrar opiniones para todos los gustos. Así que bueno, pues por ahí probablemente hay poca tela que cortar más. Ha habido gente muy sesuda y muy dedicada a esta cuestión que, vamos, ha investigado extremadamente, ha dedicado su vida a ello y que bueno, pues tienen ya pues publicaciones de todo tipo, hay podcast también, tenemos una cantidad enorme de recursos a nuestro alrededor. Siguiendo la tendencia de servicio público que tenemos, en esta ocasión vamos a detenernos más bien en un conjunto bastante diferente de enfrentamientos. En esas historias en las que, pues rara vez, se detiene uno a mirar, se pasa de puntillas por encima de estas historias y, bueno, pues nos demuestran que la historia no tiene por qué ser como a primera vista simplistamente nos parece, sino que hay pues mucha más enjundia en cosas aparentemente ya clarísimas de lo que parece a primera vista. En fin, vamos a ver
Vamos a entrar un poco en harina. Como todo el mundo sabe, pues la guerra de Cuba consistió básicamente en un enfrentamiento que realmente pues había estado buscado desde hacía ya bastante tiempo por parte de los Estados Unidos. Lo que es el tema a un nivel más o menos lógico, pues lo podríamos reducir a que parte de la población de Cuba, una población bastante grande en aquella época, porque era una de las colonias de España, en ese momento ya había sido declarada como provincia de las más prósperas, pues bueno, tenía una gran ansia de independencia. Esto había sido también ayudado por parte de los Estados Unidos, que promovían esta independencia de cara a una serie de intereses que tenían económicos en la isla, y que bueno, pues que no vamos a entrar en más detalles, porque ya digo que esto pues está bastante trillado ya, y que sería la insignificante cuestión de que casi la mitad de la producción de azúcar pues iba a parar a Estados Unidos, y que mucho de la propiedad de la tierra y de las industrias que había en esta isla pues eran de, bueno, nada más y nada menos, empresarios capitalistas estadounidenses que habían invertido grandes cantidades de dinero y que querían tener pues una mayor parte, un mayor pastel dentro de lo que era ese inmenso banquete que era Cuba. Así que bueno, pues no vamos a darle más vueltas a la cuestión. El tema estaba como estaba. Y bueno, pues después de unos tiraría flojas diplomáticos y una historia realmente extraña de aquí y allá, malentendidos, la explosión del Maine y bueno, pues, toda una serie de rifirrafes, pues España entra en guerra contra Estados Unidos. Es el 25 de abril de 1898. España ha construido una flota a base de barcos pequeños, de cruceros protegidos, que no se puede medir realmente con la flota de Estados Unidos, que no solamente es mucho más grande, sino que cada uno de esos buques pues es mucho más poderoso que cualquiera de los contrapartes que pudiera presentarle España. No solamente eso, sino que además pues nuestra mejor baza, que es el acorazado Pelayo, recomiendo el Barcos 10 que le dedicamos hace ya unos cuantos meses, pues nuestro acorazado Pelayo, el solitario, el único acorazado que teníamos, pues no llegó a participar en la guerra, se quedó dando vueltas intentando encontrar una forma de llegar primero a Filipinas y luego otra forma de regresar a España. Así que bueno, pues en realidad no hizo gran cosa. Y bueno, pues nuestras dos flotas principales, la flota que estaba en Filipinas y la flota que es enviada a defender Cuba, pues son destruidas en unas batallas que equivalen a hecatombes enormes, son sacrificadas de una manera bastante absurda. Y bueno, pues nada, pues ese sería el final de la historia de los enfrentamientos navales en la guerra de Cuba, si no fuera porque hay otra serie de enfrentamientos más pequeños de los que se habla muy poco. Y habrá que poner un poquito la situación en su punto exacto. Los movimientos independentistas cubanos habían empezado pues casi al empezar la segunda mitad prácticamente del siglo XIX. Había habido un estado de guerra con treguas más o menos largas que llevaba ya sacudiendo la pobre isla durante bastante tiempo. Y esto pues había hecho que las tropas allí destinadas pues se hubieran fogueado en un combate asimétrico bastante peculiar. La Armada había destinado allí siempre fuerzas sutiles, es decir, embarcaciones pequeñas, de poco calado, poco porte, para poder acercarse mucho a la orilla, para poder controlar todos los accesos a los puertos, a las bahías y a las ensenadas, para apoyar las unidades de tierra con su fuego de artillería y también pues para evitar que se desembarcara material procedente de Estados Unidos con destino a los insurrectos.
Así que bueno, pues ya tenían una gran experiencia en combatir contra otras embarcaciones, ya tenían bastante experiencia en utilizar la artillería y eran barcos bastante baqueteados que conocían muy bien las aguas sus tripulantes, pero que básicamente pues eso, habían tenido un mantenimiento bastante escueto y habían sido muy utilizadas, habían sido muy empleadas porque, bueno, habían hecho muchísima falta y habían sido pues los caballos de batalla de la Armada a lo largo de muchos años. Eran unidades que estaban bastante desvencijadas, no estaban muy bien armadas y, bueno, su cometido principal evidentemente no era enfrentarse a buques enemigos. Habían tenido que interceptar buques armados, pero, bueno, armados como podrían estar ellos mismos. Así que, bueno, realmente no estaban en ningún caso preparados para que les venía encima. Recordemos que los buques españoles estaban bastante dejados a su suerte, en el sentido de que las bases más cercanas pues estaban fuera de lo que pudieran haber acumulado ahí en La Habana, y en San Juan de Puerto Rico pues estaban en la península. Los norteamericanos tenían la costa propia mucho más cerca y, bueno, pues estaban a tiro de piedra del campo de batalla, con lo cual pues tenían también ahí otra ventaja. Además, pues los norteamericanos ya habían alistado bastantes unidades de tamaño pequeño para poder hostilizar a los buques españoles y para poder ir ocupando los pequeños puertos que rodeaban los puertos grandes por los que iban ellos. Así que, bueno, el mismo día 25 de abril, cerca del puerto de Cárdenas, que está pues cerca de La Habana, al este, guarda una de las entradas al puerto, pues resulta que una lancha cañonera de 40 toneladas, muy pequeñita, con solamente un cañón de 47 milímetros en la proa y otro de tiro rápido de 37 milímetros en la popa. Para los aficionados a los tanques, si yo digo 47 milímetros y 37 milímetros, que se gana la idea, ¿vale? Pero son cañones de antes de la Primera Guerra Mundial. No nos confundamos. Pues esta cañonera, la ligera, que iba al mando del teniente de navío Antonio Pérez Rendón y Sánchez, pues simplemente dándose una vueltecilla por los alrededores, se encontró con un torpedero norteamericano. Aquí hay un poco de controversia, porque no está claro cuál era el torpedero. En las fuentes norteamericanas suelo encontrar que era el Foot. Otros dicen que es el Cushing. Bueno, sea lo que sea, se encuentran ambos barcos, se acaba de declarar la guerra ese mismo día. Y bueno, pues en lugar de intercambiar saludos, evidentemente, pues empiezan a dispararse. El torpedero parece ser que empezó a disparar primero y, bueno, acabó lanzando unos 70 disparos. Tanto si se trataba del Foot como si se trataba del Cushing, eran buques que estaban muy bien armados. Eran unos barcos con una capacidad de fuego enorme, comparada sobre todo con la pobre barquita que tenían delante. Ya digo, en realidad la cañonera es una lancha y el cañón de 37 que tenía detrás a veces viene considerado como ametralladora. Es el equivalente a esos cañones que luego se colocarían en los tanques de la Primera Guerra Mundial, en los FT-17. Se puede considerar pues como eso, como uno de esos trastos que en realidad pues luego no tienen un proyectil demasiado pequeño para ser cargado con explosivo y tampoco pues pueden hacer gran cosa contra un buque. Realmente este torpedero pues con el que se encuentra el Foot tenía pues más o menos si es el Foot realmente, tenía más o menos una eslora de 49 metros y bueno, podía alcanzar los 25 nudos de velocidad. Tenía 3 cañones de 37 milímetros y 3 lanzatorpedos de 450. Así que bueno, cuando se encuentran los dos, el resultado no tiene muy buena pinta. Los 3 cañones de 37 empiezan a disparar y, como la lancha española tiene un cañón de 47, se intenta aprovechar de la ventaja y empieza a dispararle
con ese cañoncito y con el otro de popa. Con lo cual, tras 70 disparos que efectúa la cañonera, la lancha torpedera norteamericana, y 10 que ha disparado la española, la norteamericana se retira. Parece ser que recibió algunos daños, aunque, bueno, un poco de tiempo después se le volvió a encontrar una semana después, ya estaba patrullando de nuevo la entrada del puerto de La Habana. Pero bueno, ahí tenemos la cosa de que, bueno, el primer enfrentamiento que había habido, pues le obligó a retirarse, según parece, con algo de escora, es decir, inclinado. Seguramente alguno de los impactos le había alcanzado en el casco. Después de algún que otro encuentro más, los norteamericanos empiezan a reunir una flota más poderosa para presionar a esa pequeña agrupación que hay en el puerto de Cárdenas, porque ya se han dado cuenta de que esa lanchita, la ligera, no está sola. Y hay alguien más. Resulta que nada más y nada menos se encuentra allí otra lancha igual a la anterior. Otra lanchita cañonera que es la Alerta, igual, otras 40 toneladas, misma artillería. Y, pásmense señores, aquí está el héroe de la jornada, nada más y nada menos que un remolcador, ¿vale? Un buque civil de la compañía transatlántica que lo había cedido a la Armada para que, bueno, hiciera también de patrullera. Este remolcador se llamaba Antonio López, tenía un único cañón de 57 milímetros y, bueno, pues se encontró con que al mando del teniente de navío don Domingo Montes era un poco como el buque insignia, porque era el más grande de todos los que estaban ahí en ese puertecillo. Total que, bueno, cuando se producen estos primeros combates, ya queda claro que si los norteamericanos no juntan una cantidad bastante mayor de barcos e intentan entrar a por todas, ahí no va a haber nada. Total que, bueno, que he aquí que llega el momento en el que en el exterior se reúnen finalmente una flota de barcos cañoneros. Entendámonos, la palabra cañonero normalmente servía para decir casi cualquier cosa. En aquella época, lo que era un cañonero, pues era simplemente un buque al que tú le armabas de cualquier manera y le llamabas cañonero. Pero en este caso, digamos que es un término aplicado a barcos prácticamente del tipo destructor. Es una serie de buques que fueron haciendo para llenar un poquito el hueco entre la lancha o el torpedero y lo que es la propiamente fragata o destructor. De hecho, pues bueno, tenemos aquí pues una serie de buques que se congregan en la entrada del puerto de allí de Cárdenas, que tiene una pinta realmente bastante impresionante. Los barcos que se reúnen son el cañonero Maquias, que tenía más tonelaje que un destructor normal, ¿vale? Tenía 1.177 toneladas. El guardacostas Hudson del servicio de guardacostas de los Estados Unidos, que tenía 2 cañones de 57 milímetros de tiro rápido, es decir, el doble de artillería que tenía el Antonio López, que era el que tenía la artillería más pesada dentro del puerto. El cañonero Wilmington, 1.392 toneladas, armado con 16 cañones y 4 ametralladoras. Y bueno, también se reúne el torpedero Winslow, que es el que va a colocarse al frente de la flotilla, porque es el que tiene más bajo el calado, con lo cual se puede meter por el puerto sin chocar con el fondo. Así que él iría abriendo el paso y los otros le acompañarían. Este buque, el Winslow, pues tenía una artillería bastante más poderosa
de lo que en principio un torpedero iba a tener. Este torpedero tenía 3 cañones de 37 milímetros y 3 tubos lanzatorpedos. Y pues tenía 142 toneladas de desplazamiento. Con lo cual, pues era, ya solo con eso, tenía bastante más que las dos lanchas cañoneras juntas. Y bueno, el Antonio López, pues se quedaba también un poquito por detrás, ¿de acuerdo? A este buque al que le ordenan abrir lo que es el despliegue, le ordenan tomar un práctico cubano, es decir, un piloto, para que le guiara por el interior del laberinto de canales hacia el puerto. Se acerca, básicamente, con una determinación clarísima de destruir los buques que hay ahí dentro y, si es necesario, pues abrirse paso hacia la ciudad, hacia el puerto, y bombardearlo hasta ver si puede conseguir su rendición y de esa manera pues abrir paso a que la flota pudiera tener una base cercana a La Habana. Todo esto se suponía que más o menos no tenía en realidad gran cosa que hacer. El remolcador, pues bueno, básicamente no era rival, y las dos cañoneras pues tampoco. Solamente tengamos en cuenta por hacer un repaso del repaso, en cuanto a la artillería, andamos que la ligera y la alerta, cada una tiene un cañón de 42 milímetros y un cañón de tiro rápido de 37. El Antonio López, 120 toneladas, tiene 57 milímetros el cañón de tiro rápido, un Nordenfeld. Y los cañoneros norteamericanos, que podemos definirlos casi como destructores o pequeños cruceros, tenían el Maquias 8 cañones de 101 milímetros, 4 de 37 milímetros y 2 ametralladoras Nordenfeld y 2 Gatlings. El cañonero Wilmington, 1397 toneladas, tiene 8 cañones de 101 milímetros, 4 de 37 y otras 4 ametralladoras. El Cutter Hudson, el de la guardacostas, tiene 2 cañones de 57 milímetros y ya hemos dicho que el torpedero Winslow, 3 cañones de 37 milímetros y 3 tubos lanzatorpedos. Está claro, ¿no?, de qué va a ir todo esto. No hay color. A todo lo que dan, pues no hay gran cosa que puedan hacer las lanchas. Se colocan a la entrada del puerto, pero cuando ven la que se les está echando encima, pues se retiran a aguas menos profundas para evitar que esos enemigos les persigan. Y bueno, pues se colocan ahí las pobres al resguardo, cargan su munición, se preparan para lo peor. El Antonio López, el remolcador, se arrima al muelle. Hay un muelle que se introduce, un pantalán, que entra mar adentro y se arrima todo lo que puede. ¿Por qué? Pues porque el teniente de navío don Domingo Montes sabe perfectamente que cuando empiece a hundirse el barco, pues cuando la tripulación tenga que abandonarlo, que pueda saltar a tierra con una cierta seguridad. El Winslow va abriéndose paso a eso de la 1:30 y aquí es donde empieza la épica. Él está el primero de la línea norteamericana. Se acerca a aproximadamente 1500 metros arriba o abajo del sitio donde ve que está el muelle. Y en ese momento, yo no sé lo que está pensando don Domingo Montes, ordena que carguen el cañón y abren fuego. Durante 1 hora y 20 minutos el Winslow va a estar disparando con los 3 cañones y apoyado por los cruceros que van disparando desde una distancia más alejada, y el cúter, que se le acerca suficiente, está disparando contra el Antonio López. Y el Antonio López
pues le responde el fuego. En esta maravilla, yo me imagino, son aproximadamente la 1:30 cuando empieza el combate. Hay un sol abrasador allí en el puerto de Cárdenas. Los marinos españoles, pues los 52 marinos que están ahí en el Antonio López, no dan ni un duro por sus propias vidas. El capitán del barco sigue dando órdenes, sigue corrigiendo el tiro. Los proyectiles van picando a su alrededor, van cayendo las explosiones cada vez más cerca, a medida que el Winslow consigue ir centrando el blanco. A medida que los otros buques más pesados van consiguiendo colocarse en posición, se separan de la línea para buscar su blanco y van centrando el tiro. Y bueno, hay el típico Pepe, pásame otro, que vamos a ver si le meto un pepinazo a este, que ya lo tengo lo bastante cerca, que me lo quiero cargar. Y el artillero del Antonio López obra el milagro. Los proyectiles de 57 milímetros, para que nos hagamos a la idea, pues vienen a ser como una botella de leche. No es gran cosa, realmente, en cuanto a lo que es. Y están disparando a casi 1,5 kilómetros de distancia. Pero bueno, consigue empezar a acertar. Ellos ya son expertos en fuego, llevan bastante tiempo disparando contra objetivos en tierra y contra buques. Así que bueno, pues empiezan a centrar el tiro con su único cañón, con su único pequeño cañoncito sobre el torpedero que se les está arrimando, y se cargan el sistema de vapor, cortan uno de los tubos y encima le alcanzan también en lo que es el sistema de timón. Así que tienen que poner un timón auxiliar, tienen que intentar puentear el vapor desde la sala de máquinas, y entonces pues un siguiente proyectil que el artillero, pues a ver, se llamaría Iñaki, se llamaría Pepe, se llamaría como se llamara, consigue colocarle justamente al lado de la sala de máquinas, atraviesa parte del casco, se carga el motor de vapor totalmente, y con el motor que le queda intenta mantenerse a distancia sin dejar de disparar. El Wilmington y el Hudson se acercan al rescate, empiezan a disparar, creen que es imposible que sea el cañoncito que tiene el remolcador, que está solamente a 1,5 kilómetros de ellos, disparando, así que empiezan a disparar sobre la ciudad creyendo que hay baterías de artillería ocultas, que son las que les están disparando. Los americanos como locos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las órdenes las está teniendo que llevar, porque se ha estropeado todo el sistema de comunicaciones interno, un alférez, que es el segundo a bordo, desde la torre de mando hasta las máquinas, y bueno, uno de los proyectiles le alcanza y acaba con su vida. El alférez Ward Bagley va a caer intentando advertir al cañón de estribor con las órdenes que le llevaba el capitán. El Winslow ya había solicitado al Hudson que lo sacara a remolque porque no podía maniobrar ya, y entonces pues después de extender una cuerda, va arrastrándolo. Los norteamericanos insisten en que el Maquia se quedó fuera del puerto sin atreverse a entrar por si tocaba a fondo, y apoyó con sus cañones desde el exterior. Insisten en que el fuego combinado del Winslow, del Hudson y del Wilmington consiguieron dejar fuera de combate al Antonio López. Ahora veremos qué fue lo que pasa con el Antonio López mientras tanto, en el cual Pepe pasa a proyectiles que se va a enterar. Siguen disparando mientras les peinan absolutamente las balas, todos los proyectiles, todas las bombas que están disparando la flotilla que se ha situado alrededor. El calor ya es insoportable. Yo me los imagino sudando la gota gorda y animándose unos a otros en la cubierta, porque no hay escondite en el remolcador, no hay sitio donde te puedas meter, y no hay blindaje, absolutamente nada que pueda protegerte ni hacerte un mínimo me pongo a cubierto en ese cascarón de madera con un cañón en la proa, con el cual insisten en seguir disparando a pesar de todo lo que está ocurriendo. Uno de los últimos proyectiles que se disparan va a alcanzar en uno de los torpedos
al Winslow. Y ahí es donde la Virgen se le aparece a los americanos porque el torpedo no detonó. Si el proyectil llega a provocar la explosión del torpedo, el Winslow hubiera volado en pedazos y seguramente hubiera provocado explosiones secundarias en los otros buques que se habían acercado a tirar de él. Aquello hubiera sido una matanza, pero vamos, en toda regla. Así que bueno, el Winslow, que ha sufrido la baja del segundo de a bordo, que el capitán está herido y que, bueno, también han perdido a 4 marineros más, pues es retirado y toda la flota completa de los norteamericanos se bate en retirada a su vez, después de haber bombardeado la ciudad pensando que les están atacando desde allí. El Antonio López deja de disparar, efectivamente, pero es porque se ha quedado sin munición. El Antonio López no tiene ni una bala que disparar. Y el Antonio López no está en ningún caso fuera de servicio. Es alcanzado en uno de los botes salvavidas que vuela en pedazos. El guardarropa del capitán arde. Y bueno, pues ahí en ese momento, cuando se ha acercado a ayudarle los otros barcos al Winslow y se lo están llevando, informan de que hay fuego de baterías procedentes de tierra que les están cañoneando y que por eso se retiran. Aclaremos. El caso es que, bueno, había en tierra gente, desde luego, apoyando al Antonio López. Eran un grupo de soldados del regimiento de infantería que estaba allí, que echaron a correr con sus fusiles, caminaron hasta el final del muelle, se tumbaron en el suelo y desde allí acribillaron a balazos a los barcos americanos con sus Mausers, con sus fusiles. No hubo ni un solo cañón, porque de hecho sí que es cierto que llegaron a haber 6 cañones en Cárdenas, pero fue pues 2 días después de que terminara la batalla. En aquel momento no había ninguno. Si llega a haberlo, pues seguramente los americanos se van al fondo todos. El caso es que a las 3 el combate termina cuando el Wilmington se pone chulo e intenta acabar de rematar la faena y recibe varios balazos en la bandera. Claro, esto pues no ha quedado tan tranquilamente. De hecho, tan tranquilamente como parece, el Hudson se ha llevado 4 pepinazos más y el Wilmington se va con 5. Según ellos no hay bajas. Y bueno, el único herido que hay a bordo del Antonio López, que es el único barco español que ha participado en la batalla, es el Fogonero, que tiene una herida. Y ya digo, 2 proyectiles lo han alcanzado, uno ha reventado el bote salvavidas y el otro ha incendiado el guardarropa del comandante. Lo cual pues no creo que le hiciera mucha gracia al comandante. El teniente de navío don David Montes pues fue premiado, naturalmente, por su gesta. Hay se le concedió la laureada de San Fernando y bueno, pues un brillante historial el que tuvo este hombre, pero quizá el homenaje más gracioso y más simpático que hay es en la televisión cubana hace ya muchos años hizo una especie de historia de la guerra de la independencia cubana en dibujos animados. Es muy simpática de ver. Es muy graciosa. Además no es muy maniquea. Realmente, pues a los españoles nos deja estar relativamente bien. Por lo menos los episodios que yo he podido ver. Se puede encontrar en YouTube. Y bueno, pues es gracioso porque cuando llega el episodio de Cárdenas, sale la flota americana intentando entrar y el capitán del Antonio López se ve en el barquito, se ve que empieza a dar las órdenes y uno de los marineros le dice: pero señor, ¿vamos a pelear? Y este hombre se le ve mordiendo un cigarro y diciendo: no hombre, no, voy a llamar a unas bailarinas para que vengan ahora y montemos una fiesta. Cuando consiguen hacer que se retiren los norteamericanos, todos los marineros empiezan a aplaudir y a batir palmas, empiezan a saltar de alegría, a dar hurras, y entonces se ve a este hombre que sigue apoyado en la misma posición en la que estaba al empezar el combate, diciéndoles: vaya por Dios, ¿y ahora qué le digo yo a las bailarinas? Bueno, un homenaje a este hombre extremadamente valiente
que puso en su sitio a toda una flota de buques norteamericanos, él solito, con 52 valientes y un montón de soldados con Mausers, que les indicaron el camino de salida amablemente a esta flota invasora. A todo esto, pues tendríamos que hablar también del siguiente combate, que es el de Manzanillo. Y me explico. Manzanillo es otra historia bastante distinta, muy apasionante, de lo que podemos considerar uno de los enfrentamientos más cruentos después de los dos grandes combates, después de Cavite y Santiago de Cuba, pues vendrían los combates de Manzanillo, probablemente, que fueron pues absolutamente impresionantes, sobre todo por el desequilibrio, un desequilibrio enorme entre la fuerza atacante y la fuerza defensora. Y me explico. El 27 de junio de 1898 se destaca una fuerza naval para bloquear la ciudad y el puerto de Manzanillo, que está en el sureste de Cuba y que era pues un pequeño apostadero de la Armada Española y una zona bastante importante porque se habían refugiado allí varios barcos que forzaban el bloqueo trayendo suministros a la isla y también pues algunos cargueros. Enviaron allí a 3 cruceros auxiliares, el Gist, el Hornet y el Wompatuck. Eran buques bastante bien armados para ser cruceros auxiliares. Cada uno de ellos pues tenía un desplazamiento bastante grande, más de 400 toneladas, y en total pues venían a sumar 16 piezas de artillería. Y bueno, estas 16 piezas de artillería no eran cualquier cosa. Según se mira, las contrapartes españolas eran pues 3 cañoneras pequeñitas de 30 toneladas, que bueno, ya me diréis qué va a hacer con esto. 3 buques que no se podían mover, que se habían quedado totalmente sin motor y no tenían capacidad de movimiento. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que había. Había en el puerto también 3 cañones de Animalisa de 80 y 90 milímetros, que eso pues básicamente para combate naval no tenía muchísima utilidad, que podamos decir. En lo que es un mediano, digamos, medianito combate, esto no tiene ningún color, ¿vale? Las lanchas estaban armadas con cañones de 37 milímetros y lo que tenemos en la entrada de la zona es una lancha cañonera, la Centinela, que se ha quedado flipando al ver cómo se acercan estos 3 cruceros que quieren forzar el puerto y entrar al interior. El alférez de navío Aldereguía, que está al mando de la lancha cañonera que está a la entrada, la Centinela, alertando a sus compañeros, empieza a abrir fuego con los cañones de 37 milímetros. Los cruceros se ceban con ella a lo bestia, le alcanzan con 25 impactos y aún así consigue llevar a la lancha hasta la orilla, embarrancándola allí y haciendo que sus tropas, su personal de marinería y tropas desembarque. Entran en la bahía de Manzanillo los cruceros norteamericanos, se las promete muy felices, la cosa está clarísima. Observan que están 3 cañoneras en el interior, la Guantánamo, la Estrella y la Delgado Parejo. Cada una de ellas tiene 19 marineros y oficiales y hay, pues eso, 3 pontones, 3 barcos que no se pueden mover. Los pontones son el Guardián, que solamente tiene 4 artilleros a bordo, que manejan un cañón Parrot más viejo que, yo que sé, que se carga por la boca todavía, es de avancarga. El Cuba Española, que tiene a 7 hombres a bordo manejando a otro cañón Parrot, y la María, que es un barco de vela que era usado como buque cuartel. Eso es básicamente lo que le está esperando ahí en el interior. Los americanos abren fuego a las 3:20 y de repente se encuentran con que los españoles, en lugar de huir, pues abren fuego ellos. Y es por la siguiente razón. Una vez alertados de lo que iba a pasar,
don Joaquín Gómez de Barreda, que mandaba el destacamento, pues decide que por un lado va a formar 2 divisiones. Una son los barcos que no se pueden mover, esa es una división. Y esos van a disparar desde donde están, evidentemente, porque no hay otra cosa que puedan hacer. Y los 3 que sí se pueden mover van a hacerle la pinza, moviéndose hacia el enemigo e intentando esquivar los proyectiles. Bueno, pues es aquí que, aunque no tenga ningún sentido y no parezca posible, pues resulta que los proyectiles van siendo esquivados, se acercan a una distancia suficiente del enemigo y bueno, pues el Gist parece ser que recibió 11 impactos, el Wompatuck 3 y el Hornet 5, quedando averiado el motor. La flotilla consigue reflotar a la lancha cañonera Centinela, que había sido atacada en primer lugar, y devolverla a estado de navegación. Pero bueno, la munición ya va escaseando grandemente y la cosa se está poniendo pues, como que muy mal. Poquito a poco, pues el mando español en ese momento, pues el don Joaquín Gómez de Barreda, teniente de navío, pues es el que va a tener que ir tomando decisiones sobre cuáles son las unidades con las que puede contar y prepararse para el siguiente ataque, que no se hace esperar demasiado. El 1 de julio de 1898, sin saber que el día anterior sus compañeros se habían llevado una paliza impresionante, pues llegan un crucero auxiliar y un remolcador armado, el USS Scorpion y el Osceola, para intentar pues rematar la faena, digamos. Y en fin, pues esto como que no queda muy bien. Y me explico. Estos buques de nuevo están mucho más armados, tienen una capacidad de fuego mucho mayor que los barcos a los que van a atacar, y sin embargo, pues he aquí que no van a conseguir más que recibir una paliza impresionante. Estos 2 buques norteamericanos se introdujeron en la bahía. El Scorpion era un antiguo yate que había entrado en servicio en 1898 en la Armada de los Estados Unidos y que bueno, pues tenía nada más y nada menos que 4 cañones de 57 milímetros. Cualquiera de estos hubiera querido tener la flota española en ese momento. Y bueno, pues el Osceola era en cambio otro buque adaptado al servicio en la Armada de los Estados Unidos. Se trataba de un remolcador armado que tenía 2 cañones de 3 libras y una ametralladora. En fin, que solamente por tonelaje y por artillería se podían medir fácilmente uno solo de ellos contra toda la flotilla española que estaba en el interior. Bueno, pues el caso es que según ellos no pudieron acercarse lo suficiente a los barcos españoles porque ellos se habían colocado al otro lado de una zona de aguas poco profundas y tenían miedo de encallar. Así que pues que no se atrevieron a acercarse más. Por lo visto los barcos españoles sí se atrevieron a acercarse a ellos porque los acribillaron. El Scorpion fue alcanzado en 12 ocasiones y el Osceola pues sencillamente se retiró. No hay informes sobre bajas norteamericanas. Los españoles sí que informaron de que el pontón María había sido alcanzado y bueno, pues se habían llevado 3 heridos. Se ve que sí que se habían podido acercar un poquito, porque si no, pues ya me dirás cómo alcanzas al María, que además era el barco que no se podía mover. Bueno, el
el Escorpión y el Osceola se retiran y el informe que realizaron en unas declaraciones al New York Times que se hicieron el 25 de julio de 1898, 24 días después del combate, pues uno de los marineros norteamericanos declaró que había estado en 2 de los bombardeos de Santiago y que había ayudado a despejar el camino a las tropas que desembarcaron en Daiquiri, pero que nunca había visto antes nada parecido a la puntería, la rapidez y la uniformidad de fuego con la que las fuerzas españolas les habían obsequiado en Manzanillo, y que merecían todo el crédito por ello. Un gran homenaje por parte de un enemigo. Los norteamericanos evidentemente no van a dejar las cosas así. Así que, pues pasamos al tercer combate de Manzanillo. Estos buques, el Osceola y el Scorpion, después del Scorpion haber recibido unas reparaciones, se juntan con los derrotados previamente, se unen a la flotilla que había tenido que salir por patas, el Hist, el Hornet y el Wompatuck, y aparte se les añaden 2 cañoneras, pero extremadamente armadas, el Wilmington y el Helena. El Wilmington ya lo conocemos. El Wilmington había estado ya en la batalla de Cárdenas y solo él ya tenía 8 cañones de 100 milímetros y 4 de 3 libras. Con eso ya es mucho más que lo que tiene toda la flota española en ese momento dentro del puerto de Manzanillo. No es por fastidiar, pero aparte mandan, además del Wilmington, el Helena, que es otro cañonero, que yo no sé por qué llaman esto cañoneros. Había destructores con mucha menos potencia en aquella época. El cañonero, el Helena, tiene 4 cañones de 100 milímetros, 4 cañones de 11 libras, un cañón de 76 milímetros y 4 cañones de 3 libras. Esto le puedes llamar ya crucero. O sea, esto tiene de cañonera pues lo que yo tengo de hincha del Betis, con todo lo que me gusta el Betis. Básicamente se suponía que había una batería de costa, que eran, ya digo, estos cañones de animalisa penosos que estaban colocados de cualquier manera para intentar cubrir parte del puerto, o el destacamento de infantería que estaba tumbado en el suelo con los fusiles para ver si le daban a algún americano que se despistara y se asomara por algún lado del barco. El comandante norteamericano, que era era el comodoro Todd, ¿vale? Toma la medida de dividir su flotilla en 3 partes para que los barcos norteamericanos cubran todas las salidas del puerto. Hay 3 salidas, pues para cada una división. Las 2 cañoneras, el Wilmington y el Helena, entraron por un canal que era un poco más profundo en la parte norte de la bahía y de esa manera atacaban por la izquierda. El Osceola y el Escorpión, con todo el ánimo del mundo, iban a atacar por el canal que iba justo enfrente de la ciudad, y los otros 3 se movieron por la derecha del dispositivo a través de los canales que hay al sur de la bahía. Este es más o menos el plan. Sincronizaron el ataque para que el 18 de julio de 1898 aparecieran al mismo tiempo dentro de la bahía que tiene el puerto de Manzanillo. Es el amanecer. Son las 7 de la mañana. Los españoles han visto claramente lo que se les echa encima. Don Joaquín Gómez de Barreda, que es el que manda el destacamento de Marina, ya ha abandonado las cañoneras que no tienen munición y las que tienen fallos de motor. Como no tienen muchas más posibilidades, pues vuelve a intentar repetir la faena.
Hay que imaginarse la escena, los barcos españoles que quedan funcionando, los últimos cañoneros que quedan, poniéndose en marcha para lanzarse con muy poca munición, mientras que los 3 solitarios cañones que están en la ciudad abren fuego a una distancia demasiado larga como para poder alcanzar o hacer daño. Ese momento en el que pues bueno, con honra guerrera y para intentar que el fuego se centre en los barcos y no ataque la ciudad ni los buques civiles que están amarrados, se lanza al ataque explotando como fuegos artificiales. El Wilmington y el Helena centraron también su fuego en los mercantes que había amarrados en el puerto, el Gloria y el José García, y en especial en un forzador de bloqueo que se llamaba el Purísima Concepción, que había burlado en varias ocasiones a la flota norteamericana. El comandante Todd ordenó seguir avanzando cuando vio que las cañoneras iban explotando y colocó delante de los buques que iban abriendo paso a planchas de madera sobre las que se colocaban marineros para ir tomando la sonda y asegurarse de que no embarrancaban. El comandante Todd se dio cuenta de que estaban centrando mucho el fuego en el pontón María, que no tenía ni media bofetada y solo un cañón Parrot. Insistió en que el fuego se repartiera y el Helena pues martilleó totalmente las cañoneras que quedaban en pie. 3 ardieron y explotaron y una consiguió tomar tierra y fue hundida para que no pudiera caer en manos del enemigo. A las 10:22, Todd, el comandante de la flota, da la orden a todos los navíos norteamericanos de retirarse. Y el último en retirarse es el Helena, que se retira disparando para cubrir la retirada. Y no queda ningún barco español que pueda responder al fuego. Todos han sido ya hundidos o han chocado contra la orilla. Los norteamericanos, pues en principio no tuvieron bajas. Y aunque las cañoneras que habían participado en los encuentros anteriores ya se habían llevado bastante palo, pues la flota española estaba eliminada del juego. ¿Qué había ocurrido? Pues en realidad había habido pocas bajas entre las tripulaciones. Los marineros consiguieron escapar en su mayor parte y el comandante Barrera tomó la decisión de que se integraran en la defensa del acuartelamiento y de la ciudad. Con lo cual, ante el asalto de los insurrectos cubanos que querían tomar el puerto, pues el contingente de soldados de infantería unidos a los soldados de la Armada que se acoplaron a la fiesta, pues los mantuvieron a raya, no sin grandes dificultades. Ayudaron a desmontar los cañones que todavía tenían algo de munición de las cañoneras hundidas y los integraron al dispositivo de defensa. Los norteamericanos regresaron con sus grandes buques para bombardear desde mar, e intentar acabar de machacar la defensa y permitir que los cubanos se hicieran con la ciudad. Pero no hubo forma. Los españoles seguían resistiendo en el interior, animados, pues vaya usted a saber por qué, ya que en ese momento pues los mensajes que llegaban del mando eran todo el rato de: no podemos enviar refuerzos, están ustedes a sus propias capacidades, no podemos enviarles suministros.
Así que, pues, no puedo decir claramente si fue cabezonería, si fue amor al deber o qué narices era, pero ahí estaban esta gente luchando en una batalla absolutamente desesperada. Cuando ya parecía que, bueno, aquello ya iba a terminar con la destrucción absoluta de todos ellos, los norteamericanos acercaron uno de los barcos para intentar ver si se rendían o no. Y en aquel momento, pues bueno, pues empezaron a colar al resto de barcos por detrás. Cuando los españoles vieron aquella maniobra, se temieron que fuera una especie de trampa. Y entonces empezaron a disparar sobre el buque que abría el camino, que llevaba la bandera del Parlamento, que parecía falsa. Así que, bueno, los norteamericanos empezaron a responder al fuego y se retiraron. En cuestión de horas llegó la noticia al contingente español de que la guerra había terminado y de que se había firmado el armisticio. Así que, bueno, le tocó salir a él con unas luces, porque ya era de noche, en una barca para intentar hablar con el comandante norteamericano y comunicarle esta noticia que por lo visto él ignoraba. Los norteamericanos, al ver el barquito con las luces encendidas, se temieron también una trampa y empezaron a dispararle, con lo cual le tocó volver a la orilla. A la mañana siguiente, ya con luz, pues izaron una bandera blanca y pues por fin Barreda pudo ponerse en contacto con el comandante Todd y explicarle la situación. Y de esa manera, pues bueno, acaba la batalla de Manzanillo, cuando finalmente pues termina la guerra y se acabó la historia. Si lees a los norteamericanos, pues bueno, en realidad pues lo de Cárdenas fue una batalla menor, que no tuvo grandes consecuencias ni pasó gran cosa. Si les preguntas a ellos, pues te dirán que bueno, que en realidad pues no había para nada ahí. Que tanto una como otra pues fueron simples escaramuzas y que aquello pues no llevó a más. Y sin embargo, pues fueron grandes batallas llevadas por contingentes realmente pequeños, de tropas absolutamente desesperadas que defendieron su bandera, su territorio, a sus compañeros, pues más allá de lo que podía desear cualquier país, más allá de lo que el deber exigía. Y bueno, pues hay que destacar que no se fueron de rositas. Es decir, si miramos, ellos insisten en que el Winslow no se hundió en la batalla de Cárdenas, y es cierto, no se hundió, pero hubo que retirarlo 9 años antes de lo previsto. Es cierto que no tuvieron bajas en la tercera batalla de Manzanillo, pero es que tuvieron que recurrir a una flota en la que cada uno de los barcos tenía más armas y más blindaje, más desplazamiento y más peso militar que todas las unidades españolas juntas. Y resulta sorprendente, pues eso, que ellos insistan en que había baterías en la costa cuando pues lo que había daba pena. Que insistan tanto en los fallos técnicos, en este tipo de cosas, como excusas, como diciendo que bueno, que en realidad pues sí, que fue un paseo, que no fue para tanto. Y nosotros sabemos, pues bueno, que allí hubo un grupo de españoles que tenían muy poco que hacer frente a lo que les echaba encima, y que pues se negaron a dejar que aquellos grandullones los amedrentaran, que se negaron a que bueno, el miedo o simplemente la prudencia dictara sus actos, y prefirieron pues hacerse los héroes, así de claro. Cuando Barreda regresó a España, a él no fue como en el caso de Cárdenas, a él no le tocó la hora de San Fernando, a él le tocó las siguientes medallas, la de María Cristina y demás, pero también hay que tener en cuenta que en ese momento el país estaba más preocupado mirándose al ombligo, diciendo que mal que lo hemos hecho,
qué desastre, cómo ha podido ser esto, fíjate que con lo que nosotros nos creíamos y bueno, lamiéndose las heridas de todas las familias que habían perdido a algún ser querido. Esa economía que ahora ya, pues sin una de sus provincias más prósperas se veía dañada. Y un poquito se olvidaron de esos últimos actos, de esos últimos momentos de esa guerra en la que pues estos valientes habían dejado bien claro que aquello no iba a ser un paseo, que aquello no era sencillamente, pues bueno, nosotros somos los más poderosos, tendréis que hacer lo que nosotros digamos. No hay nada que podáis hacer para detenernos. Gente que se negó a pasar. Por las aguas de Manzanillo, donde el sol tiñe el mar de carmín, 3 cañoneras surcan el brillo. Sus cañones rompen el aire sin fin. En la bahía el centinela espera, con su casco pequeño pero valiente. Los disparos retumban, la guerra es fiera y la resistencia sigue presente. Oh Manzanillo, puerto herido, testigo de sangre y de valor. El mar susurra un canto perdido de barcos en fuego y de un viejo honor. Las balas cruzan el cielo abierto, el Istos y el Hornet en su misión. Pero los españoles, alerta y despiertos, defienden con fuerza su posición. El Hornet se rompe, su vapor escapa, la tripulación grita en su dolor. El Wompatuck remolca y escapa, pero el puerto resiste con feroz ardor. Oh Manzanillo, puerto herido, testigo de sangre y de valor. El mar susurra un canto perdido de barcos en fuego y de un viejo honor. Aquel día la victoria fue amarga, ni los cañones sellaron el fin. Las aguas cubrieron la lucha larga y el orgullo español quedó allí sin fin. Manzanillo, puerto que nunca se rinde, la historia te guarda con su canción. En tus olas la memoria persiste de una guerra lejana y su devastación. Oh Manzanillo, puerto herido, testigo de sangre y de valor. El mar susurra un canto perdido de barcos en fuego y de un viejo honor. Cañones rompen el aire sin fin. En la bahía el centinela espera, con su casco pequeño pero valiente. Los disparos retumban, la guerra es fiera y la resistencia sigue presente.